Hola, hola, y muchos holas. Bueno, pues ya en la nueva calma emocional, después de las clonaciones raras, aquí estoy con ganas de hablar otra vez. Para mí es las 7 de la noche, de la tarde-noche. Eso significa que para vosotros, en términos generales, son las 2, 3 de la madrugada, así que todo va bien. El asunto es que sí, cada día me gusta más ser parte del grupo de los ignorantes, del grupo de los ciudadanos de a pie, de los que no sabemos nada, porque me doy cuenta de que el 90% de la gente constantemente consideran que si uno vota a un partido político, sea el que sea, está metido dentro del sistema y por lo tanto está cometiendo un error. No debería votar. Es un pobre ignorante que no sabe luchar contra el sistema. Y resulta que también hay una serie de personas muy bien preparadas, con unos grandes conocimientos intelectuales, que consideran que todos aquellos que no hemos tenido ningún tipo de educación de ese nivel, deberíamos informarnos de todo lo que sucede, conocer todo referente a la historia y por lo tanto estamos equivocados en nuestra manera de enfocar el día a día o como vemos las noticias que nos presentan los medios de comunicación o incluso los canales disidentes en YouTube que están en contra de ese sistema, pero no nos saben explicar bien las cosas. Por lo tanto, los tontos somos nosotros porque nos lo creemos todo. Además, están todos aquellos que tienen un conocimiento brutal acerca de cosas científicas y que nos están advirtiendo constantemente de que una nueva blasfemia y un nuevo bicho va a atacar al mundo y entonces vamos a estar todos afectadísimos por eso. Y claro, nosotros tendríamos que saber eso porque deberíamos informarnos al respecto. Y si no lo haces es que eres un pobre ignorante que lo único que hace es seguir los partidos de fútbol o te gusta la vuelta ciclista o te tomas un par de cañas en el bar porque no te preocupas por nada. El caso es que siempre los ciudadanos de a pie, los llamados currantes, o los jubilados que fuimos currantes y ahora no lo somos, somos unos pobres ignorantes que no sabemos de nada. Y cuando de repente alguien te hace una clonación del telefonito, resulta que eres un pobre ignorante que deberías conocer todos los mecanismos que hay en todo ese enrevesado mundo de la cibernética y debes hacer un montón de cosas que no entiendes porque por eso te pasa lo que te pasa. Ya, claro. Entonces yo estoy muy cómoda siendo ignorante porque no tengo que sufrir tanto como todos esos grandes conocedores que sí saben lo que va a pasar en el mundo, sí saben lo que va a pasar con Maduro, con Zapatero, con Vox, con estos, con los otros. Ellos lo saben todo lo que piensa el trompetas, saben todo lo que piensa Felipe VI. Ellos tienen muy claro, porque son grandes conocedores, de que los pobres ignorantes no nos enteramos de nada y por eso le pasa a nuestro país lo que le pasa, porque somos tontos. No importa que 10 millones de personas no hayan votado, te siguen echando en cara que como tú votaste, te va mal. Como votas, estás aceptando el sistema. Claro, y el que no vota resulta que no acepta el sistema. Está muy bien. Y así, una detrás de otra. Entonces, yo estoy mucho más cómoda siendo ignorante. Tengo que admitir que me gusta leer y cuando
El otro día comentaba con unos amigos el libro que estoy leyendo que se llama Las costureras de Auschwitz, no sé si lo pronuncio bien, ese campo de concentración que hubo después del asunto del señor, el pintor del bigote. Pues nada, resulta que 3, 4, 5, 10, 15 años atrás, los grandes conocedores, esos grandes judíos, esos grandes negociantes, esas gentes tan bien preparadas que sabían tantas cosas, no fueron capaces de evitar lo que pasó. Pero ahora todos sabemos, porque nos tenemos que informar, y todos sabemos que hay un gran problema con Palestina y todos sabemos el gran problema que existe con Israel y todos sabemos que lo que va a hacer y no va a hacer Netanyahu, así se pronuncia. Y resulta que todos sabemos el comportamiento de este señor de Ucrania y todos sabemos ese comportamiento de ese señor de Rusia y todos sabemos todo. Todos sabemos tanto que el que simple y llanamente se pregunta ¿y de qué me sirve saberlo? Es un ignorante. ¿De qué me sirve a mí saber lo que piensa Putin, las capacidades de Putin, las posibilidades de esto o de lo otro? A mí me gusta mucho, mucho escuchar y leer a los historiadores. Y la repetición constante en la historia en los diferentes países es un hecho. Eso no significa que el que me guste tenga yo que tratar a otros como pobres idiotas porque a ellos no les gusta, porque hay gente a las que les gustan muchísimo las matemáticas o la física o la química y yo no tengo ni la más puta idea de cómo funciona eso. No tengo ni la más remota idea de lo que es eso. Por lo tanto, soy una ignorante. Pero esos señores que son grandes físicos, grandes químicos, grandes matemáticos, grandes científicos, no saben coser un dobladillo, y yo sí. O no saben cómo plantar unas semillitas para tener tomates en una maceta, y yo sí. Y ahora las tengo en una maceta porque ya no tengo un terreno donde plantarlos. Y hay mucha gente que sí sabe perfectamente cómo ayudar a una vaca a tener su ternero o cómo llevar a las ovejas por un sitio y a lo mejor no saben ni leer ni escribir. Todos, en realidad, vamos a dejarnos de idioteces, todos somos ignorantes de cosas y conocedores de otras. Lo que no puede ser es que haya algunos que se crean con la condición de decirnos a los demás las cosas pasan porque tú eres el ignorante. No, señor, usted es ignorante de muchísimas cosas. O sea, yo le puedo decir a un científico de la NASA tranquilamente, ¿sí?, que la problemática que tiene un pastor de ovejas, un agricultor de tomates en España, no está relacionado con su ignorancia, sino con la de usted, probablemente. Entonces, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Yo ya estoy muy cansada de ser considerada ignorante, pero además estoy empezando a disfrutarlo porque resulta que este mundillo del Internet nos está colocando a todos en nuestro sitio, en nuestro lugar, en el lugar que nos corresponde. Y todas esas preguntas que los ciudadanos de a pie, que desconocemos tantísimas cosas de ese mundo de las grandes élites, de las grandes élites, de los políticos de medio pelo,
Ni de eso entendemos, porque no podemos entenderlo porque no lo hemos conocido y no lo hemos vivido y no estamos metidos en esa supuesta profesión. ¿Por qué carambas tenemos que entender eso? No se trata de que creamos a pies juntillas lo que nos dicen. El ignorante promedio, esos que somos de que no pasamos de cierto nivel escolar y que somos la mayoría votantes y tenemos tendencia hacia un partido o hacia otro. No tenemos la obligación de saber cómo funciona por dentro un partido político, pero sí sabemos que es responsabilidad de ellos el que a nosotros nos vaya más o menos bien o más o menos mal. Y lo que está pasando es que no existe ya una fe ciega en todos esos grandes políticos, grandes poseedores de la verdad, esos que nos están diciendo constantemente, si tú fueras capaz de ver el panorama completo, pero ¿cómo lo voy a ver, caballero? Si me levanto a las 5 o 6 de la mañana, trabajo como animal, hago el esfuerzo posible para llegar a casa sin que me asalten o sin que me roben o sin que me violinicen, no en mi caso personal, sino cualquier otro. Y entonces me tengo que poner a limpiar la casa, a planchar la ropa, a hacer esto, a hacer lo otro, preparar una cena, hacer lo posible porque me llegue a final de mes. Y ustedes, que son los que saben tanto, no están resolviendo nada, sino simplemente me están diciendo las cosas están yendo mal. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a la calle. Sí, ¿cómo? ¿Quién nos va a dirigir a este puto rebaño de ignorantes? Y vuelvo a decirlo, estoy muy cómoda siendo ignorante porque debe ser terrible no poder dormir sabiendo tanto, conociendo tantísimas cosas, estando tan capacitado para tener las soluciones y no llevarlas a cabo. Entonces, bueno, pues ya veremos los que tanto saben de tantas cosas, cómo nos ayudan a los pobres ignorantes que somos esa clase media baja, que siempre hemos sido la base de la pirámide, para que ellos sean parte de la clase media alta o super alta o el vértice de la pirámide y que al menos dejen de decirnos ignorantes o decirnos las cosas pasan porque tú no te mueves. Bueno, yo quiero ver moverse a todos esos grandes conocedores, directores de universidades, directores de grandes empresas, esos grandes youtubers o influencers políticos en el mundo, esos que tanto se habla, esos grandes políticos. Dime a quién y cómo debo seguirle. A lo mejor te creo, y si no te creo, te vas a quedar igual de solo que yo. Tú sabes mucho, yo no sé nada, y estamos igual de solos. Siendo hora de que dejen de maltratar al desconocimiento, que no es vergonzante, ni muchísimo menos, sino yo recuerdo que cuando era una jovencilla de unos 12, 14 años, una persona me dijo, todos los seres humanos tenemos el mismo nivel de inteligencia y cada quien lo canalizamos de maneras distintas. Eso nos hace iguales, pero nos hace tan diferentes que nos convierte en únicos. Así que aquí está una ignorante desconocedora de cómo funcionan los partidos políticos, de cómo funcionan las grandes élites en la Unión Europea, de cómo funciona el pensamiento del trompetas, del Maduro, del Diosdado,
del Dios no dado, del sistema de los carteles de drogas, del sistema del control de los países, de cómo se busca la manera de poseer los minerales raros y cómo están en los laboratorios inventando un nuevo bicho para que controlar a la población y cómo los políticos están creando un sistema para destruir por completo a esa sociedad occidental que no les conviene por X motivo y entonces están instalando todo un sistema, digamos que africano dentro de Europa, etcétera, y además África la están destrozando por todas partes y, y sí, o sea, saben mucho. Toda esa gente que sabe tantísimo, en lugar de decirnos todo está como la mierda, ¿no podrían utilizar esa inteligencia para darnos alguna pequeñita solución de cómo resolverlo? Los que están allí, porque los de abajo no podemos resolver nada porque no sabemos de todo eso. Y ya está, ya. Yo creo que 15, 16 minuticos son más que suficientes para haber dicho, estoy muy satisfecha siendo una pobre ignorante a la que el sistema la tiene controlada. Y ya está. ¿Qué se le va a hacer? Si soy culpable de algo, que vengan y me peguen.